Bienvenidos a la cuarta sesión de Residente VIP. Mi nombre es Marcela Huertas, soy residente de tercer año de oftalmología de la Universidad Nacional de Colombia. No tengo ningún interés comercial. Hoy vamos a hablar lo que muchos autores han denominado la tercera mano del cirujano, los viscoelásticos. Los viscoelásticos son herramientas quirúrgicas que nos permiten mantener espacios, proteger las superficies y facilitar la manipulación de los tejidos. En cirugía de facomulsificación son empleados para proteger el epitelio corneal y magnificar el segmento anterior. Importante, protegen el endotelio corneal de las fuerzas mecánicas que generamos en la faco. Mantienen espacio durante la cápsulorhexis. Nos permiten llenar el saco capsular para insertar el lente intraocular. En casos de ruptura de la cápsula posterior, ejercen una función de barrera para el vítreo. Es importante que conozcamos algunas propiedades físicas para entender cómo funcionan los viscoelásticos. La viscoelasticidad es esa habilidad que tiene una sustancia para retornar a su forma original después de que genere una fuerza sobre esta. Los compuestos que tienen mayor peso molecular son más elásticos y el peso molecular aumenta a medida que se incrementa la longitud de las cadenas poliméricas. La viscosidad es esa resistencia que tiene una solución para fluir. En este ejemplo, comparamos el agua, que tiene una viscosidad baja, con una sustancia que es mucho más viscosa. Esta propiedad también depende del peso molecular de la sustancia y del shear rate. La shear rate es esa fuerza paralela que trata de deformar o romper el material. Cuando la shear rate aumenta, el material va a disminuir su viscosidad. Y esto es muy bueno ya que nos permite inyectar viscoelásticos a la cámara anterior mediante cánulas que son muy delgadas. Yo creo que todos en algún momento hemos tenido dificultades para sacar la salsa de tomate del frasco, y esto es gracias a la pseudoplasticidad. La pseudoplasticidad es esa habilidad que tiene una solución de transformarse de un estado de gel a un estado líquido cuando se ejerce fuerza o presión sobre esta. Por último, la tensión superficial. La tensión superficial es una propiedad muy importante porque nos va a determinar el cubrimiento de la solución. Una alta tensión superficial es el resultado de un ángulo de contacto más grande, que se va a traducir en un menor recubrimiento. Y por el contrario, cuando el ángulo de contacto entre la solución y la superficie es menor, va a haber un mejor recubrimiento. Los viscoelásticos se clasifican en cohesivos, dispersivos y viscoadaptativos. Los viscoelásticos cohesivos tienen un peso molecular bajo, una pseudoplasticidad baja y una tensión superficial baja. Los dispersivos tienen un peso molecular alto, una pseudoplasticidad alta y una tensión superficial alta. Los viscoadaptativos combinan lo mejor de los cohesivos y lo mejor de los dispersivos. Es decir, a altas shear rate se van a comportar como cohesivos y a bajas shear rate se van a comportar como dispersivos. Los viscoelásticos cohesivos son más sólidos y son útiles para mantener espacios formados. Los viscoelásticos dispersivos son más líquidos, así que permiten un mayor cubrimiento y protección. En este video podemos ver el comportamiento de un viscoelástico cohesivo que no tiene gran cubrimiento y el comportamiento de un viscoelástico dispersivo más líquido y con mejor recubrimiento. Los viscoelásticos cohesivos de mayor peso molecular están compuestos por cadenas más largas, que parecen espaguetis. Estos tienen tendencia a agregarse y van a salir en bloque, por esto es más fácil aspirarlos. Los viscoelásticos dispersivos de menor peso molecular están compuestos por cadenas más cortas. No tienen tendencia a agregarse y se rompen fácilmente, igual que los macarrones.
así que aspirarlos va a tomar más tiempo. A medida que aumenta la concentración, los viscoelásticos van a ser más dispersivos. Esto es importante, ya que cuando encontramos marcas que no conocemos, saber esto nos va a dar una idea de cómo se va a comportar ese viscoelástico. Las moléculas más frecuentemente encontradas en los viscoelásticos son el hialuronato de sodio, el condroitinsulfato y la hidroxipropilmetilcelulosa. El hialuronato de sodio es un biopolímero que está presente en el tejido conectivo, en el humor acuoso y en el vitrio. Se extrae de crestas de gallo y más recientemente se produce gracias a procesos de fermentación bacteriana. Los viscoelásticos cohesivos a base de hialuronato de sodio que más frecuentemente encontramos son Hilon, Hilon GB, ProVisc, Amvisc y Amvisc Plus. Si nos damos cuenta, estos viscoelásticos tienen concentraciones de hialuronato bajas que van desde el 1 hasta el 1.6%. Además, algunos de ellos terminan con la palabra visc. Los hialuronatos a concentraciones más altas se comportan como dispersivos. Entre estos tenemos el Hilon Endocoat, que tiene una concentración de hialuronato al 3%, y una mnemotecnia que termina con la palabra coat. Los hialuronatos a concentraciones intermedias son viscoadaptativos y entre estos tenemos el Hilon 5 que tiene una concentración de 2.3%. El condroitinsulfato tiene un efecto inflamatorio menor. Se obtiene de aletas de tiburón y cartílagos de vaca y cerdo. Su vida media en humor acuoso es de 24 a 30 horas. Los viscoelásticos compuestos por condroitinsulfato se comportan como dispersivos o viscoadaptativos. Dentro de los dispersivos tenemos el Viscoat, que tiene una concentración de hialuronato al 3% y de condroitinsulfato al 5%. Además, recordemos la mnemotecnia, terminan en coat. Los viscoadaptativos tenemos el Discovis, que tiene una concentración de hialuronato al 1% y de condroitinsulfato al 4%. La hidroxipropilmetilcelulosa, a diferencia de los anteriores, es un biopolímero de origen vegetal que se obtiene de plantas de algodón y madera. Su vida media en cámara anterior es de 48 horas. Los viscoelásticos a base de hidroxipropilmetilcelulosa se comportan como dispersivos. Están disponibles a una concentración del 2%. Entre estos tenemos el Ocucoat y el Celugel. Nuevamente, la mnemotecnia termina en coat. Existen presentaciones duales que traen dos tipos de viscoelásticos. DuoVisc trae una jeringa de Viscoat dispersivo y una jeringa de ProVisc cohesivo. Hilon Duet contiene una jeringa de Hilon cohesivo y una jeringa de Hilon Endocoat dispersivo. Hilon Ultimate, a diferencia de los anteriores, tiene dos jeringas, una de cohesivo, Hilon, y una de viscoadaptativo, Hilon 5. Es frecuente cuando empezamos a usar viscoelásticos que se nos formen estas burbujas en la cámara anterior. Eso no nos va a permitir una buena visualización. Por esto es importante antes de aplicar el viscoelástico purgar la cánula y siempre entrar inyectando un poco de viscoelástico a la cámara anterior. Asimismo, la inyección de viscoelástico se debe hacer de forma continua con una fuerza constante, de forma que se genere esta onda. ¿Cómo sacar burbujas? La primera forma es aspirando teniendo cuidado con el endotelio y la segunda forma es inyectando más viscoelástico en la parte posterior de la burbuja para arrastrarla hacia nosotros, hacia la incisión. ¿Alguno se ha preguntado si está usando mucho viscoelástico? El viscoelástico se debe usar siempre que sea necesario. Sin embargo, es importante evitar inyecciones repetidas de viscoelástico por el factor cirujano y para esto debemos hacer una buena manipulación de nuestras incisiones. Debemos pivotear nuestros instrumentos en el llamado punto X de Kellman. Cuando no pivoteamos nuestros instrumentos y presionamos el labio anterior o el labio posterior de la incisión, generamos fugas por nuestras incisiones, teniendo que inyectar cantidades adicionales de viscoelástico.
¿Qué viscoelástico usar? ¿Dispersivo o cohesivo? La respuesta es depende. Durante la capsulorhexis es ideal usar un viscoelástico cohesivo, ya que debemos mantener una cámara anterior profunda, queremos mantener ese flap estable y facilitar los movimientos de los instrumentos. Durante la facomulsificación, el viscoelástico ideal es un dispersivo, ya que estos son altamente adherentes, recubren mejor el endotelio corneal, disminuyendo el daño por radicales libres, y además se retienen mejor en la cámara anterior. Durante la aspiración de la corteza, es mejor si usamos un viscoelástico dispersivo, por su mejor protección y recubrimiento endotelial, porque no se expulsa fácilmente, y porque su extracción es gradual. Durante el implante del lente intraocular, los viscoelásticos cohesivos ofrecen ventajas, ya que queremos distender el saco capsular, mantener espacio y aspirarlo fácilmente. La aspiración de los viscoelásticos cohesivos, esos que parecen macarrones, va a ser más fácil y se va a demorar menos tiempo, por la alta tendencia a formar agregados. Los viscoelásticos dispersivos, esos que parecen macarrones, se van a aspirar en mayor tiempo y de forma más difícil. En este video podemos comparar la aspiración de un viscoelástico dispersivo, dura 1 minuto, versus la aspiración de un viscoelástico cohesivo, que dura 26 segundos. La técnica soft shell descrita por Archinshoff en la década de los 90 continúa siendo vigente. Primero se inyecta viscoelástico dispersivo en el centro de la cámara anterior y posteriormente debajo de esta cohesivo que llena la cámara anterior y empuja el dispersivo contra el endotelio. En este video vemos un ejemplo. Primero dispersivo, posteriormente cohesivo. La segunda fase de esta técnica, para el implante del lente intraocular, se llena inicialmente el saco y la cámara anterior con cohesivo y luego se coloca dispersivo en el plano pupilar para facilitar la movilidad del lente. La técnica soft shell ha demostrado disminuir significativamente la pérdida endotelial y es una técnica excelente para casos especiales como recuentos endoteliales bajos, cataratas densas, cámaras estrechas y distrofia de Fuchs. También podemos usar los viscoelásticos en situaciones especiales. Para el manejo de la ruptura de la cápsula posterior con el último fragmento emulsificado se inyecta viscoelástico como barrera para el vítreo. Posteriormente se inyecta el lente intraocular, se aspira el resto de masas y se limpia el viscoelástico. Así podemos manejar esta complicación. Podemos usar los viscoelásticos cuando tenemos inestabilidad del núcleo como colchón para realizar las maniobras de chopeo de una forma más controlada. Y para evitar rupturas de la cápsula posterior podemos fijar el último fragmento nuclear en el ángulo, implantar el lente y finalmente aspirar las masas restantes. La principal complicación con el uso de los viscoelásticos es el aumento de la presión intraocular secundaria a una aspiración parcial de viscoelástico. Recordemos el tiempo que estos duran en el humor acuoso. Clínicamente se va a manifestar con un aumento de la presión intraocular en la primera a tercera hora posoperatoria, más frecuentemente. Otra complicación es el síndrome de bloqueo capsular posoperatorio, en el que se acumula líquido entre la parte posterior del lente y la cápsula posterior, llevando a miopización del paciente y en algunos casos hasta ruptura capsular. El estallido capsular con la hidrodisección es una posible complicación cuando se realizan hidrodisecciones agresivas con la cámara anterior llena de viscoelástico. En esta se acumula gran volumen de fluido dentro del saco capsular que lleva un incremento severo de la presión intraocular con estallido de la cápsula posterior.
Gracias a todos por participar en la sesión de hoy. Agradecimientos especiales al Dr. Juan Carlos Céspedes, Crisanto Moreno y Marcela Ávila, a los docentes de la Universidad Nacional de Colombia y, por supuesto, a la doctora Sandra López y Jorge Jaramillo por darnos esta oportunidad a todos los residentes para aprender.